Buenas tardes, mi nombre es David Hansen y represento a la bancada afirmativa ante la tesis Chile necesita una nueva constitución política. Primero que todo, tenemos que entender que una constitución política es el conjunto de normas que determina las bases y principios de un ordenamiento jurídico, especialmente la organización de los poderes públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida económica y social y los deberes y derechos de sus ciudadanos. Además, hay que entender que nosotros queremos establecer un cambio en la Constitución que existe actualmente porque hay dos problemas que ameritan dicho cambio. Primero, que existe una falta de legitimidad que se traduce en una falta de aceptación por parte del pueblo de la actual Constitución política. Y en segundo lugar, una necesidad de cambios esenciales, entendiendo un cambio esencial como aquellos que afectan los derechos fundamentales, los principios y bases de origen de la sociedad, como por ejemplo el modelo económico que la rigen, y la relación que existe entre los poderes del Estado con sus ciudadanos. Por lo tanto, nosotros haciendo cambios en estos ámbitos vamos a estar estableciendo una nueva constitución y no una simple reforma. ¿Cuáles son los argumentos que apoyan nuestra postura? El primer argumento se denomina origen, el segundo multiculturalidad y el tercero modelo económico. Aquí va nuestro primer argumento, origen. Sucede que la constitución política que nos rige actualmente tiene su origen en un sistema de gobierno que no es en el que se basa actualmente el Estado chileno, que es el cual está regido por esta constitución. Y es que la constitución política del año 1980 se realizó bajo un contexto de dictadura. Ahora, ¿esto quiere decir que necesariamente la constitución política está mala respecto a lo que establece? No, pero sí está mal respecto al origen que la creó, ya que no existe una participación o espacio de participación de los ciudadanos para determinar finalmente cuáles van a ser las normas que los van a regir. De hecho, tenemos que según la encuesta CADEM, el 77% de los ciudadanos está de acuerdo en que se cambie la constitución, pues no aprueban la constitución que existe actualmente. Respecto al segundo argumento de la multiculturalidad, hay que establecer que la constitución política actual reconoce a Chile como un país con una sola cultura. ¿Y qué pasa con esto? Que en la actualidad Chile representa más de una cultura, ya que tenemos el pueblo chileno, pero a la vez dentro de este mismo pueblo tenemos, por ejemplo, aquellos pueblos originarios que tienen costumbres distintas, que tienen culturas distintas y que tienen una visión de sociedad distinta a la que se establece en la misma constitución. Por lo tanto, creemos necesario que se realice un cambio en esta para que estos pasen a ser considerados. Y puesto que este cambio va en relación a los cambios esenciales que establecimos en un principio, es que estaríamos estableciendo una nueva constitución. Por último, nuestro tercer argumento respecto al modelo económico hace hincapié en la falta de claridad que tiene la constitución política actual respecto a cómo se define quién está a cargo de garantizar los derechos fundamentales de la población, ya que según la interpretación que se le dé, se puede establecer que las mismas personas son aquellas que deben hacerse cargo de suplir o de garantizar sus derechos fundamentales, dejando al Estado un rol secundario, cuando en la práctica el Estado es el que debería obtener un rol prioritario dentro de la garantización de derechos, lo cual también correspondería a un cambio en la esencia de la Constitución y que merecería por lo tanto una nueva Constitución. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos. Este debate nos pregunta si Chile necesita o no necesita una nueva constitución. Para ello es determinante establecer algunas definiciones que la bancada afirmativa se salta. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario, dice la RAE, es aquello imprescindible para alcanzar un fin. De modo tal que, si es que el fin es posible de alcanzar por otros medios, el elemento ya no es necesario, sino que una mera alternativa, una posibilidad. Sostendremos en nuestra argumentación que Chile no necesita una nueva constitución por ningún fin actualmente propuesto, sino como veremos es solamente una posibilidad. La segunda definición importante en este debate es el de nueva constitución, y es aquella que resulta del proceso constituyente originario, como lo fueron la constitución de 1833, 1925 o 1980, y que las reformas a estas constituciones no son una nueva constitución, sino que simplemente un texto constitucional reformado adaptándose a las necesidades de su pueblo. La bancada afirmativa nos dice sí también que justifica la necesidad de la nueva constitución en virtud de dos problemas. Deberán en consecuencia ellos probar la existencia efectiva de esos dos problemas y que en virtud de ellos se necesita una nueva constitución. Pero así también, si es que esos problemas llegasen a existir, que la única solución posible sea este nuevo texto constitucional, porque si no, no sería una vía necesaria, sino que una mera posibilidad, una alternativa.
Nuestros argumentos resultan ser el primero, el fin de las constituciones. El constitucionalismo como movimiento político nace en el siglo XVIII para limitar el ejercicio del poder y sentar las bases de un Estado, caracterizándolo y definiendo cuáles son los derechos de los ciudadanos que pertenecen a él. Siendo ese el fin de las constituciones y cumpliendo la Constitución chilena con establecer las normas mínimas de convivencia social, nos preguntamos por qué decidíamos cambiar la Constitución actual. Si lo que se desea es variar el contenido de algunas de las instituciones que regulan nuestra actual Constitución, entonces lo que corresponde es una modificación al texto constitucional y no una nueva Constitución. No discutimos aquí si Chile debe o no debe reconocer a los pueblos originarios, pero si es que así lo desease, no necesita para ello un texto constitucional totalmente nuevo. Si redacta una nueva Constitución, no sería diferente al actual texto vigente, porque seguiríamos siendo una república democrática y de derecho donde se asegure a todas las personas la libertad, la igualdad, la dignidad, entre una serie de otros derechos que reconoce nuestro actual texto constitucional. Nuestro segundo argumento es un argumento de carácter procedimental, y este argumento apunta a denunciar la maniobra política de la izquierda chilena, que pareciera ser que más que una necesidad, es un capricho de ellos ser los actuales redactores del texto constitucional. No vemos cómo y qué ideas justifican que efectivamente hay una necesidad detrás de un nuevo texto constitucional, siendo que tenemos una constitución que funciona. Pareciera ser que la única idea de falta de legitimidad histórica se subsanó con una legitimidad de uso y de ejercicio en el texto constitucional. Y entonces lo que queda es una bandera de lucha vacía. Queremos un texto constitucional, pero todavía no hay acuerdo nacional sobre qué ideas incorporar en esta nueva constitución. Hubiese sido más razonable haber vivido una experiencia política importante que dé cuenta de la necesidad de una nueva constitución y en virtud de ello proponer una reforma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Constanza Díaz y soy la segunda oradora del equipo afirmativo en esta tesis que ya han explicado. Primero que nada me gustaría pasar a refutar directamente lo que ha dicho Nicolás de la bancada opositora en su discurso para luego reafirmar los argumentos entregados por David en nuestro primer discurso. Nicolás nos habla del concepto de necesario y que lo necesario es aquello que es imprescindible para alcanzar un fin. Y estamos absolutamente de acuerdo con Nicolás, en donde no estamos de acuerdo es en el concepto de nueva constitución, que David sí explicó en su primer discurso. Para nosotros, una nueva constitución no implica necesariamente partir desde cero con la redacción de una constitución, sino que implica cambios esenciales en la actual constitución, lo que provocaría que devengue en una nueva constitución, en una distinta a la ya existente. Por lo tanto, este proceso de reformas a los elementos esenciales sí significa y es necesario para alcanzar los fines que proponemos. Nos habla también del fin de la Constitución, presentándonos un concepto nuevo, siendo que nosotros ya habíamos entregado una definición de Constitución, y nos dice que esta Carta Fundamental establece los límites mínimos y básicos que debería haber en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Primero nos habla del siglo XVIII, y cómo este era el propósito de las constituciones en el siglo XVIII, siglo en el que por supuesto ya no estamos. Como ha avanzado la sociedad, ya han avanzado sus necesidades, también tiene que avanzar la comprensión de estas en nuestra Carta Fundamental. Además de eso, hemos mencionado que de la esencia de la Constitución son principalmente tres elementos: los derechos fundamentales y sus garantías, los principios básicos que rigen a la sociedad, como por ejemplo el modelo económico, y la relación de los poderes del Estado con sus ciudadanos. Y vamos a demostrar cómo las falencias en estas motivan entonces una nueva Constitución. En su segundo argumento nos han hablado de un argumento procedimental, y nos dicen que esto es un capricho de la izquierda chilena. Cambiar la Constitución es solamente un capricho de aquellos que detentan el poder actualmente. Pero les hemos mencionado la encuesta CADEM, en el cual un 77% de los encuestados creen que la Constitución debería cambiar. Para realizar esa encuesta, el Universo fue un sondeo de 73 comunas urbanas con más de 50.000 personas, que representan el 70.9% del total de la población del país. Esto no parece ser un grupo elegido al azar, ni tampoco parece ser un pequeño grupo que represente un mero capricho en lo que están manifestando. Nos dice entonces que podemos suplir la legitimidad histórica en el origen de la Constitución mediante una legitimidad de uso. Pero nos parece curioso que haya una legitimidad de uso en una ley, puesto que la población está obligada a acatar y a seguir la ley, no tiene otra opción, por lo tanto su única opción era en este caso legitimar la ley mediante su uso. Y además de eso nos dice que sería más conveniente que hubiera habido un cambio político que motivara entonces una nueva Constitución. Pero nos parece que hay un cambio político lo suficientemente importante al ser una sociedad que pasó de una dictadura a ser una sociedad en transición, para posteriormente pasar a ser una sociedad completamente democrática, lo que sí motivaría entonces el cambio que la gente a todo grito está pidiendo.
En su discurso, David entonces les mencionaba tres argumentos. Primero, el argumento del origen. Efectivamente, mediante la encuesta que hemos mencionado, hemos probado que la gente desconoce el origen legítimo de esta Constitución y por lo tanto no se siente representada por ella. Segundo, hemos hablado del tema de la multiculturalidad y cómo esto efectivamente es un problema en un país donde conviven muchas etnias. ¿Cómo podemos hablar de una Constitución que garantice derechos mínimos y básicos para pueblos que ni siquiera reconoce? Esto nos parece ser principalmente el motivo esencial por el cual esta Constitución debe cambiar. Y finalmente hablamos de una falta de claridad. La Constitución ha fallado en precisar quién es finalmente el que debe garantizar los derechos fundamentales que ella misma menciona. Esta falta de claridad es grave a los ojos de todos los chilenos. Si ya tenemos chilenos que no se sienten incluidos, que no saben quién es el responsable de sus derechos y finalmente ni siquiera están de acuerdo con el origen de esta Constitución, es precisamente por eso que tenemos que cambiar nuestra Constitución actual. Muchas gracias. Buenas tardes. La contraparte refuta nuestra definición de nueva Constitución y dice que la nueva Constitución no implica empezar necesariamente desde cero, sino que implica cambios esenciales. El problema es que la contraparte no ha logrado demostrarnos cuáles son estos cambios esenciales que, según lo señalado por ellos, consisten en cambiar los derechos fundamentales, los principios y la relación entre el Estado y las personas. Lo que no ha sido respondido es si efectivamente queremos cambiar nuestros derechos fundamentales y cuáles, si queremos cambiar el sistema económico o no y por qué, y si realmente queremos cambiar la relación que existe entre el Estado y las personas y en qué sentido. La contraparte entonces identifica un problema, pero este no ha sido demostrado. Entonces, para respaldar su postura, la contraparte además nos presenta tres argumentos. El primero es el origen en dictadura, y de ahí se deriva su primer problema, que es la falta de legitimidad. David ahí nos señala que el problema de nuestra Constitución no es lo que dice, sino su origen. En este punto, la postura a favor asume que no hay un problema de contenido en la Constitución, sino un problema de legitimidad. Por lo tanto, no sería necesario cambiar las disposiciones de esta. Ahora, por otro lado, señalar que existe una falta de legitimidad es falso, toda vez que la Constitución del 80, si bien fue creada en un contexto de dictadura, esta ha sido legitimando en el tiempo a través de su sometimiento a un plebiscito y a más de 200 reformas realizadas en democracia, en donde se han eliminado resabios dictatoriales como lo eran los senadores designados y reformado completamente instituciones como las del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, podemos decir que el problema de legitimidad no es relevante. Luego la contraparte nos presenta otros dos argumentos, de los cuales se deriva un segundo problema, que es la necesidad de realizar cambios esenciales que implicarían la creación de una nueva Constitución. Entonces nos habla de la multiculturalidad, diciendo que Chile tiene pueblos originarios y que hay que incluirlos en la Constitución. En primer lugar, la contraparte no logra demostrarnos si efectivamente existe la voluntad política de la población para que se reconozcan a los pueblos originarios. Si bien señala que hay un 77% de la población que quiere cambiar la Constitución, en ningún momento se han referido a cuáles son los cambios que dicha población quiere hacer. Y en segundo lugar, tampoco demuestra que su no reconocimiento en la Constitución sea un problema esencial que deba ser solucionado necesariamente a través de la incorporación de estos a una nueva Constitución. Solo señala que hay muchas etnias sin señalar qué etnias ni qué es lo que éstas piden y que por ese solo hecho estas deben ser reconocidas en la Constitución e incluso si se llegara a demostrar que la falta de reconocimiento es un problema, una nueva Constitución tampoco sería necesaria toda vez que podría resolverse esto a través de una ley. Luego nos hablan del modelo económico y la falta de claridad respecto de quién está a cargo de garantizar los derechos fundamentales. Y ahí David señala que según la interpretación que se dé a la Constitución, son las personas las que deben hacerse cargo de garantizar sus derechos fundamentales. Entonces, sobre esto, aquí la contraparte establece que el problema identificado se produce por una interpretación que se le puede dar a la Constitución y no un problema del texto mismo. Por lo tanto, de nada serviría cambiar la Constitución si su aplicación va a depender exclusivamente de su interpretación. Y por otro lado, la contraparte afirma gratuitamente que hay una falta de claridad en cuanto a quién está a cargo de garantizar los derechos fundamentales, siendo que en la Constitución están consagrados expresamente varios mecanismos para proteger los derechos, como lo son el recurso de protección, el recurso de amparo y las garantías al debido proceso. Ahora, la contraparte refuta nuestro primer argumento aludiendo a un elemento histórico y no ataca al fondo de este, que se basa en determinar si realmente queremos cambiar las normas que limitan el poder establecidas en nuestra Constitución. Luego, la contraparte señala que el cambio de Constitución no podría considerarse un capricho, puesto que el 77% de los encuestados manifiestan que quieren cambiar la Constitución, pero este argumento resulta ser insuficiente, ya que solo nos demuestra que mucha gente quiere cambiar la Constitución, pero en ningún momento se nos señala cuáles son los motivos para cambiarla. Por lo tanto, tampoco sabemos si aquello que quiere cambiar la población son las cosas que la contraparte señala como esenciales o no, ya que podría resultar que dichos cambios en los que esté de acuerdo la ciudadanía no tengan que ver con los aspectos fundamentales establecidos por la contraparte. Muchas gracias. Excelente.
Buenas tardes, amigos. Nosotros como equipo afirmativo establecimos dos problemas al momento de interpretar la tesis. El primero de ellos es la falta de legitimidad de origen de la Constitución actual y el segundo de ellos son problemáticas esenciales de la Constitución que ameritan un cambio. Basta que comprobemos cualquiera de ellos para llevarnos la tesis porque no son problemas copulativos. A su vez, me gustaría hacer referencia a los argumentos presentados por el equipo negativo. En primer lugar, nos hablan de los fines de la Constitución, hablando del constitucionalismo del siglo XVIII. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que las necesidades de los pueblos cambian y desde el siglo XVIII al 2015 varias cosas han cambiado, entre ellas la necesidad social, y esto se comprueba con la encuesta Academia en donde el 77% de las personas considera que se amerita una nueva Constitución. Finalmente, además, respecto a la postura negativa, nos hablan de que es una maniobra de la izquierda política en la necesidad de un cambio constitucional, cuando en realidad nunca comprobaron que es parte de una maniobra de la izquierda política. Muy por el contrario, nosotros consideramos que es un movimiento mucho más amplio, que involucra mucho más gente. Muestra de ello son los datos estadísticos que incorporamos latamente a lo largo de nuestro caso, y además, independiente de que no tenga contenido quizás esta necesidad de un cambio constitucional, solamente el hecho de que se requiera una nueva constitución nos prueba que Chile necesita una por el mérito de la democracia del gobierno de Chile, que mis compañeros de la contraparte acuerdan también de que existe. A su vez, nos gustaría también retomar los argumentos presentados por nuestro propio caso. En primer lugar, dijimos que hay un problema de legitimidad de origen. Básicamente, la Constitución fue nacida en dictadura y no hubo participación ciudadana suficiente, y esto produce que no haya una legitimidad y una aceptación de la población chilena respecto a la Constitución actual. ¿El plebiscito y las reformas posteriores del año 2005 legitiman la Constitución actualmente? Nosotros consideramos que no, y esto lo respaldamos con cifras en donde actualmente la población sigue considerando ilegítima la Constitución y sigue queriendo modificarla. ¿El uso de la gente legitima la Constitución? Tampoco, porque básicamente al ciudadano chileno no le queda otra que acatar las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Además, establecimos que hay un problema relativo a la multiculturalidad, y es que un fin específico de la Constitución establecida desde el primer discurso es que regula la relación entre el Estado y la población. Y es que cuando en la Constitución no se acepta, no se incluye, se omite a los pueblos originarios que forman parte de la multiculturalidad del pueblo chileno, estamos en presencia de una falencia cuya omisión es un problema esencial, que por tanto justifica una modificación constitucional. Dice que no probamos tampoco que exista voluntad política de cambio, y es que la Constitución no debe basarse únicamente en voluntades políticas, sino que tiene que regir a todos los chilenos, tiene que regir incluso a las minorías de esta voluntad política, y los pueblos originarios son minoría dentro de la población chilena y no por ello no debe ser considerado dentro de la identificación del pueblo que la Constitución hace. A su vez nos dicen que esto se puede solucionar por una ley. Es que la ley es tan volátil y de mucho menor grado que la Constitución, que esto produciría que fuera muy fácil su modificación y muy antojadiza su modificación. Nosotros consideramos que se requiere una norma constitucional de mucho mayor grado. A su vez, identificamos un tercer problema esencial relativo al modelo económico, en donde no hay una claridad respecto al rol del Estado en la provisión de derechos fundamentales para los ciudadanos, en donde lo que nosotros vemos es una garantía de que los grupos intermedios van a poder concretar sus fines respecto incluso a la provisión de derechos fundamentales para la ciudadanía. Nosotros consideramos que la Constitución debe establecer un mandato claro del Estado de proveer derechos fundamentales a la ciudadanía, sea salud, sea educación, etc. Ahora bien, nos dicen que eso depende de la interpretación, no de la norma constitucional, y es que precisamente que haya una multiplicidad de interpretaciones respecto a las normas nos habla de normas oscuras que no establecen un rol claro del Estado, elemento que nosotros consideramos se debe modificar para efectos de evitar interpretaciones. ¿Qué preguntas nos quedan? Primero, ¿se legitima la Constitución con el plebiscito, las reformas y el uso? Claramente que no, pues sigue habiendo una sociedad desconforme respecto a la Constitución actual. Segundo lugar, ¿hay problemas esenciales en la Constitución política actual que ameritan un cambio? Vaya que sí, existen problemas a nivel de los pueblos originarios no reconocidos sino que omitidos, y problemas respecto al modelo económico que no establece la necesidad del Estado de proveer los derechos fundamentales. ¿Necesita Chile, por tanto, una nueva Constitución política de la República? Nuestra respuesta es afirmativa. Muchas gracias, amigos de Debate Ciudadano. Reciban ustedes un muy cordial saludo. Mi nombre es Bernardita Gaete y soy la encargada de concluir este debate en representación de la postura en contra. La bancada afirmativa inicia este debate señalando que Chile necesita una nueva constitución en virtud de dos problemas que ellos han identificado. Cabe señalar que la contraparte, al establecer dos problemas, debe hacerse cargo entonces de la solución de ambos, no siendo suficiente la solución de solo uno de ellos. Estos problemas son, primero, la falta de legitimidad de la Constitución por haber sido promulgado durante la dictadura. Nosotros consideramos y respondimos a este problema que la Constitución adquirió su legitimidad mediante su uso. Constanza, de la postura a favor, señala que es bastante raro que hablemos de legitimidad de uso cuando los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley. Creemos que al razonamiento de Constanza le falta explicar por qué el hecho de que algo sea obligatorio implica necesariamente que no pueda ser legítimo, toda vez que la Constitución perfectamente adquirió su legitimidad en virtud de las modificaciones que se fueron realizando de acuerdo a las necesidades de la sociedad.
El segundo problema que identifican es la necesidad de realizar cambios esenciales en materia de derechos fundamentales, de principios como el modelo económico y la relación del Estado con las personas. Pero tal como dijo Jimena, este problema no ha sido explicitado toda vez que no sabemos qué cosas son aquellas que se quieren incluir, eliminar, modificar en esta nueva Constitución respecto de cada uno de estos criterios. Por tanto, es un problema que no está fundamentado. Entonces, la pregunta que debemos realizarnos, ¿para qué la contraparte quiere modificar, quiere más bien crear una nueva Constitución cuando los problemas que justifican la creación de esta nueva Carta Fundamental no están debidamente justificados y es más, han sido ampliamente refutados por mi bancada? Entonces repasemos los argumentos de la contraparte. El primero de ellos es el origen en dictadura de la Constitución. Este en realidad no es un argumento, sino que es uno de sus problemas, el cual ya fue latamente refutado. El segundo es que Chile tiene pueblos originarios a los cuales hay que incluir en la Constitución. Ese es un argumento que fue refutado señalando que esa inclusión de los pueblos originarios puede realizarse perfectamente en virtud de la ley o de una modificación a la Constitución. Entonces, lo que la contraparte debió habernos demostrado es que solo en virtud de una nueva Constitución puede incluirse los pueblos originarios, cosa que no ocurre a lo largo del debate. Y el tercer argumento habla de la falta de claridad respecto de no saber quién está a cargo de garantizar nuestros derechos fundamentales, lo cual fue refutado por Jimena señalando que existen mecanismos expresos en nuestra Constitución para garantizar nuestros derechos. Entonces, respecto de nuestros argumentos, el primero de ellos, respecto del fin de la Constitución, solo fue refutado de acuerdo sobre aquel aspecto de la creación del constitucionalismo en el siglo XVIII, pero la esencia de nuestro argumento respecto de que los cimientos de nuestra actual Constitución son los mismos que estarían presentes en una nueva Constitución, toda vez que estamos de acuerdo en estas bases estructurales, no fue debidamente refutado. Y el segundo argumento respecto del procedimiento, sobre que existe un gran eslogan de cambiar la Constitución, pero no sabemos qué aspecto modificar de ellas, la contraparte responde que un 77% de la población está de acuerdo, pero no nos señala qué es lo que ese 77% quiere modificar y si existe el consenso para hacerlo. Entonces, respecto de nuestros argumentos, ambos siguen en pie y los argumentos de la contraparte a lo largo de este debate fueron absolutamente derribados, así también sus problemas. Muchas gracias.